¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, 12 años de un ciclo político denominado kirchnerismo, que está relacionado con el apellido de quienes estuvieron al frente de este proceso político, Néstor primero, Cristina después, llegó a su fin. El último discurso de Cristina fue hace muy pocas horas y ahora comienza una etapa donde tenemos que hacer un análisis de este proceso que evidentemente es tan complejo y es tan multifacético que es difícil hacerlo en pocas líneas. Yo me voy a permitir señalar algunas de las características de este ciclo que seguramente son las características más críticas, porque creo que este es el rol de la prensa, son los partidarios del kirchnerismo los que defenderán los logros. Fue una etapa de 12 años donde hemos visto que funcionarios terminan millonarios, muchos funcionarios terminan con grandes fortunas, con un crecimiento patrimonial sin precedentes. A ver, por decir uno, Guillermo Moreno, su patrimonio creció más del 3000% en lo que estuvo en el gobierno y así muchos más, ¿no? Una proliferación de planes sociales, lo que no significa hacer un juicio de valor, simplemente transferencias directas de dinero del Estado hacia familias, en total 60 planes sociales que benefician a 18 millones de argentinos. Pero aún así la pobreza situada entre un 25 y un 27% y una indigencia del 9%. Un fin de ciclo con un déficit fiscal que llega al 7% del Producto Bruto Interno, muy alto, uno de los más altos del mundo, sin reservas en el Banco Central, con el riesgo que esto significa para un país que además tiene compromisos de pagos en dólares, una inflación cercana al 30% que come capacidad adquisitiva, sobre todo aquel que no tiene un trabajo formal, porque el que tiene un trabajo formal tiene paritarias, y si bien el gobierno dijo que las paritarias ayudaron a recomponer el salario, lo que hicieron es ayudar a defender el salario de la inflación. Un relato que permanentemente habló de una glorificación ficcional de lo que yo creo fue realmente el kirchnerismo. Y fíjense un dato curioso, cuando hablamos de los funcionarios millonarios del crecimiento patrimonial, Alperovich declaró en la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 94,5 millones, Macri 80 millones. Conclusión, el hijo de un gran empresario de una provincia pobre, más rico que el hijo de un gran empresario en el distrito más poderoso económicamente de la Argentina. O sea, Tucumán, una provincia pobre, pero evidentemente generosa. Yo quisiera comenzar el programa de una manera diferente, recordando lo que dijo el diputado Rodrigo de Loredo, es diputado de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires. Este discurso fue en mayo del 2013 en una sesión legislativa donde de alguna manera le decía al peronismo que se tenía que hacer cargo de algunas cosas que pasaron en la historia. Esto es lo que dijo él, tiene 6 minutos, muy interesante para escucharlo porque es un relato histórico y de esta manera lo presentamos al programa y después con nuestros invitados. Tenemos una entrevista grabada con Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, un personaje interesante. Ya está en nuestros estudios Raúl Armisen, nos va a hacer un balance de lo que ha ocurrido este año en este espacio cultural por excelencia que tiene la provincia, uno de los éxitos evidentemente del gobierno de Alperovich, haber recuperado este lugar que estaba en silencio y a oscuras. Y también está con nosotros Luis Lobo Chaclián, quien nos va a hablar sobre las obras públicas que vienen en nuestra capital, sobre todo teniendo en cuenta los últimos episodios que se vivieron con la tormenta que se abatió estos últimos días en nuestra capital. Repito, vamos a escuchar a Rodrigo de Loredo, diputado por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, un discurso del 2013 en plena sesión legislativa. Lo que no hace progresar a un pueblo, lo que no hace progresar a una ciudadanía, lo que no hace progresar institucionalmente una nación, es que no se hagan cargo de sus errores, presidente. De que inmediatamente engañen y estafen a la ciudadanía
con alternativas que no lo son, desconociendo lo que fueron apenas meses atrás, presidente. Se lo digo con el tremendo respeto que tengo por el pueblo peronista. Pero quiero decirle a la dirigencia del justicialismo, a ustedes, presidente, que nos llamemos a la reflexión. ¿Sabe, presidente? Vamos a recordar algo muy rápidamente. Desde que se implementó el voto secreto universal y obligatorio, le voy a recordar quiénes gobernaron esta república, presidente. En 1916, Hipólito Yrigoyen, radical hasta el 22. Del 22 al 28, Marcelo Torcuato de Alvear, radical. Del 28 al 30, radical Hipólito Yrigoyen. En el 30, el golpe de José Evaristo Uriburu hasta el 32. Del 32 al 38, Agustín P. Justo. Del 38 al 42, Marcelino Ortiz, conservador igual que Agustín P. Justo. Del 42 al 43, Ramón Castillo, conservador. En el 43, un golpe de facto, presidente, Rawson. Del 44, Ramírez. Del 44 al 46, Farrell. En el 46, el primer gobierno del Partido Justicialista, Juan Domingo Perón, hasta el 52. En el 52 al 55, Juan Domingo Perón. En el 55, un golpe de Estado, el general Lonardi, presidente. Del 56 al 58, otro gobierno de facto, en este caso Aramburu. El 58, gobierno de la Unión Cívica Radical intransigente, Arturo Frondizi hasta el 62. El 62, otro golpe de facto, un año Guido, también un golpe militar. En el 63, gobierno de Arturo Humberto Ilia, de la Unión Cívica Radical hasta el 66. En el 66, otro golpe de facto, Onganía, presidente, hasta el 70. En el 70, Levington, presidente. Del 71 al 73, presidente, Lanusse, otro gobierno militar. En el 73, Lastiri, presidente. En el 73, volvía Juan Domingo Perón. Fallecía en el 74, el 74, 76, Isabel Martínez de Perón, otra vez el Partido Justicialista, presidente. Del 76 al 81, el dictador Jorge Rafael Videla. En el 81, presidente, ya asumía otro gobierno militar, de que nos llevó la guerra a las Malvinas, presidente. En el 83 también Vignone, presidente, y terminaba ese negro episodio de la historia. En el 83 Raúl Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, se recuperaba la democracia. En el 89 subía Carlos Saúl Menem hasta el 95. En el 95 era reelecto por el Partido Justicialista Carlos Saúl Menem, presidente. En el 99 subía Fernando de la Rúa, presidente por la Unión Cívica Radical. En el 2001 caía de la Rúa, asumía nuevamente el justicialismo, presidente. Asumió Puerta. Después asumió Adolfo Rodríguez Sá por el justicialismo, después Camaño por el justicialismo, después Eduardo Duhalde por el justicialismo, hasta el año 2003, presidente, que asumía Néstor Carlos Kirchner la presidencia por el justicialismo, presidente. Del 2003 al 2007, en el 2007 Cristina Fernández de Kirchner por el justicialismo, y desde el 2011 a hoy, 22 de mayo del 2013, Cristina Fernández de Kirchner por el Partido Justicialista, presidente. ¿Sabe qué? Desde el año 1916 a la fecha, gobernaron esta república, 34 años ustedes, 23 años los militares, 22 años el radicalismo, 11 años los conservadores, 4 años la Unión Cívica Radical intransigente. Pero le voy a decir más, desde que recuperamos la democracia en el 83, a este país lo gobiernan hace 22 años el Partido Justicialista y tan solo 8 años la Unión Cívica Radical. Presidente, por el amor de Dios, háganse cargo del país que tenemos. Háganse cargo de los gobiernos y no huyan como ratas cuando caen en desgracia, presidente. Pero le voy a decir más, le quiero decir algo más. Todos sabemos que este país es un país desintegrado, es un país invertebrado, es un país, como lo han sabido llamar, macrocefálico, con una cabeza gigante en la provincia de Buenos Aires, con brazos raquíticos en el interior del país, concentrado en el puerto. ¿Sabe qué, presidente? Usted también sabe muy bien cuál es el órgano institucional por excelencia, defensor del federalismo, de la autonomía, de los derechos legítimos de las provincias preexistentes a la nación, y ese es el Senado de la Nación Argentina, presidente. ¿Sabe qué, presidente? Han tenido mayoría absoluta, absolutamente siempre. En el Senado de la Nación Argentina, el Partido Justicialista, presidente. Lo tuvieron durante el gobierno de Alfonsín, lo tuvieron durante el gobierno de Fernando de la Rúa, lo tuvieron durante todos los gobiernos de ustedes, presidente. Esta Argentina desintegrada, macrocefálica, raquítica en su interior, concentrada en el puerto, asfixiante de las autonomías de las provincias, es responsabilidad del Partido Justicialista, presidente. Con el respeto al pueblo peronista que me merece, les pido encarecidamente, viendo hoy a José Manuel de la Sota, desconociendo los pasos que meses atrás diera, viendo el justicialismo huir
huir despavoridamente entre la caída en desgracias. Ustedes saben mejor que nadie, esas nubes traen piedra, dicen, y rascan rápido, presidente. Si quieren hacerle una contribución a la patria y a la República Argentina, les pido algo muy simple: háganse cargo de lo que les corresponde, presidente. Muchas gracias.